Dios, grande es tu fidelidad. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos apartado y que usted ha apartado para Dios. Hoy vamos a hacer un poco diferente el servicio. Yo le invito a que busque la lectura del Antiguo Testamento que se encuentra en el Salmo 30 y lo vamos a leer. El Salmo 30 dice, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con qué descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará? ¿O proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Hermoso salmo. Ahora yo le pido que busque en su Biblia el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 10, versículos del 1 al 11 y del 16 al 20. Dice así: misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 60, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a ustedes. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den.
porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y sacudid contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. El gozo de servir a Jesús. Fíjese que la lectura que acabamos de leer dice en el versículo 2 que el Señor escogió también a otros 70 y los mandó de 2 en 2 delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde Él mismo tenía la intención de ir. Pero en el versículo 17 dice que los discípulos regresaron con gozo. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué ellos venían con ese gozo, esa alegría? Fíjese que Jesús los mandó de 2 en 2 para que se animaran. Usted sabe, a lo mejor ha pasado alguna experiencia donde lo han rechazado, cómo se desanima. Mas sin embargo, Jesús tuvo cuidado de eso con sus discípulos. Y por eso los mandó de 2 en 2. Si uno caía, el otro se levantaba. Así que los dos se animaban, se sostenían, se cuidaban. Pero también Jesús, cuando los envió, les dio instrucciones bien explícitas, es decir, bien claras. Fíjese que les dijo que fueran a toda ciudad y lugar a donde Él también iba a ir. Es decir, que los discípulos iban a preparar el camino del Señor. Les dijo que oraran al dueño de la cosecha, porque los obreros eran pocos y la mies era mucha. También les dijo que confiaran en Dios, que Dios los iba a cuidar, los iba a sostener y los iba a proteger. Que no llevaran alforja, ni calzado, ni dinero, ni comida. También les pide que a nadie saluden en el camino para que no se vayan a distraer de la misión que habían recibido. Que en cualquier lugar o ciudad que los reciban, que coman, pero que sanen a los enfermos que están en ese lugar. Y que les diga que el reino de Dios se ha acercado a ellos.
También les dijo que donde no lo reciban, que salgan y que no obliguen a nadie a aceptar el mensaje. ¿Por qué? Porque si rechazan las buenas nuevas de salvación, si rechazan al reino de Dios, están rechazando a Jesús y a Dios, porque Dios lo envió. Estas personas rechazan el mensaje, no rechazan al mensajero. Así que si a usted un día lo han rechazado por predicar la palabra de Dios, siéntase animado porque no lo rechazan a usted, rechazan al mensaje. Y rechazando el mensaje rechazan a Jesucristo. Y al rechazar a Jesucristo rechazan a Dios. Fíjese que la misión que Jesús le dio a los discípulos fue llevar un mensaje de paz, sanar a los enfermos físicamente, anunciar que el reino de Dios ha llegado a ellos, es decir, las buenas nuevas de salvación ha llegado a ellos, ha llegado a ese lugar. Recordemos, hermano y hermana, que Jesús no envió solo a los discípulos. Él les dio poder, les dio autoridad y los ungió con el Espíritu Santo. Los equipó antes de enviarlo, porque si no, no iban a poder hacer el trabajo para Dios. Recordemos que con nuestra fuerza no podemos hacer nada. En Mateo 10:1 dice que Jesús, fíjese, dice que Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Usted y yo, mi hermano, somos discípulos de Cristo. Lo hizo con sus discípulos en los tiempos pasados, pero hoy lo continúa haciendo con nosotros. Dios nos da toda autoridad para poder sanar enfermedades y toda dolencia, para poder echar espíritus inmundos. Dice que los podemos echar fuera. Sí, creemos que tenemos el poder y Dios nos lo ha dado. Entonces, Jesús ya había estado trabajando en esa ciudad y en las personas. Y vio una gran necesidad de ministrar esas vidas que estaban angustiadas de su alma y de sus cuerpos. Tenían enfermedades físicas que tenían que ser sanadas. En ese lugar donde los envió había una gran cosecha de almas listas para ser alcanzadas con el Evangelio. Y por eso mandó a un grupo grande de 70 discípulos y pide, fíjense que Jesús les pide que oren, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Los discípulos obedecieron y fueron a ministrar a la gente y a las ciudades, proclamando las buenas nuevas de salvación. Ellos estaban sorprendidos porque dice que hasta los demonios se sometieron al mensaje de Dios, a la palabra en el nombre de Jesucristo. Estos discípulos alcanzaron a muchas personas para Dios y el mensaje y ministerio de Jesús llegó a muchos lugares, a muchas ciudades. Los discípulos no le pusieron objeción a Jesús. Ellos obedecieron. Obedecieron el mandato que Él les había dado. Obedecieron el envío que Jesús les hizo. Y fíjense que en el versículo 17 dice que y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Usted sabe el gran poder que Dios le ha dado y la autoridad y el poder del Espíritu Santo para que esos demonios se sujeten ante el nombre de Jesucristo. Depende si lo creemos, hermano. Pero que Dios nos los ha dado, nos lo ha dado. ¿Y por qué ellos regresaban con gozo? Fíjese que la victoria de haber alcanzado muchas almas para Cristo les daba el gozo. Porque esa victoria la obtuvieron a través del nombre de Jesús. Ellos no lo hicieron con sus propias fuerzas. Jesús fue bien claro en el mensaje que les dio. Esa victoria la obtuvieron por el poder y la autoridad que Jesús les dio. O sea, ellos practicaron el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo que Jesús les dio. Lo pusieron en práctica. Esa victoria la obtuvieron por el poder del Espíritu Santo que había estado trabajando y continuaba trabajando en esa ciudad. Pero el gozo más grande que los discípulos tenían es que no solamente los nombres de ellos estaban escritos en el cielo, sino que también los nombres de aquellas personas que por medio del mensaje de ellos fueron salvas. Ese es el gozo más grande de ser discípulo o de ser servidor de Cristo. El verdadero gozo del obrero de Cristo que trabaja en la cosecha de almas es que los nombres de esas personas a quienes les hablamos de la palabra de Dios y aceptan el mensaje de Dios, también sus nombres están escritos en el cielo. La misión del obrero de Cristo está enfocada en el otro mundo, que es eterno. Es el gozo de la salvación y que está disponible para todos, hermano y hermana. La salvación está disponible para aquel que la quiera aceptar. Es gratis. Dios nos la da por pura gracia. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se desvíe del camino de alcanzar la vida eterna y la salvación. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué le pasa a un agricultor que se distrae en plantar la cosecha? Él prepara el terreno y todo, pero algo lo distrajo y se descuidó de sembrar la semilla. ¿Qué le va a pasar a este agricultor? No obtendrá cosecha porque no se dedicó a sembrar la semilla. Pero también, ¿qué le pasa al agricultor que plantó esa cosecha y obtuvo abundancia, pero no tiene trabajadores? ¿Cómo va a recoger la cosecha? Se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque no hay obreros que trabajen recogiendo la cosecha. Y la iglesia hoy en día tiene un gran desafío. Un gran desafío para poder vivir en victoria. Fíjese que si la iglesia evangeliza en la comunidad, sembrando la semilla de la palabra de Dios, habrá gran cosecha de cristianos. Pero ¿qué pasa si la cosecha está lista en esta ciudad de Fóndula y no hay obreros para recoger la cosecha? No habrán cristianos que vengan a adorar, a alabar, a glorificar a Dios.
Porque no hay obreros que quieran trabajar en la viña del Señor. Si la iglesia se mantiene en oración, clamando a Dios por más obreros, porque la cosecha de almas cristianas es bastante en Fond du Lac, en el condado de Fond du Lac. Si la iglesia se mantiene orando, clamándole a Dios que mande más obreros aquí a esta ciudad, Dios enviará más obreros a esta ciudad para continuar predicando el reino de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Se imagina usted cuántos habitantes tiene Fond du Lac? Más de 40,000 habitantes. Si nos ponemos a alcanzar el 1%, ¿cuánto sería? 400. Un estimado. Fíjese que en 10 años serían 4,000 personas que han hecho la profesión de fe, que han alcanzado la salvación y la vida eterna. A eso Dios nos manda a hacer. A eso envió a los discípulos. Y por eso ellos regresaron con gozo. Fíjese que Dios ya está trabajando en esta ciudad desde hace años. Hay algunas iglesias que tienen más de 120 años, 150 años. Entonces quiere decir que Dios ha estado por más de 120, 150 años trabajando en esta ciudad, llevando las buenas nuevas de salvación. Usted y yo somos frutos de esa cosecha de obreros que trabajaron en la mies, en la viña del Señor, hace años, ya sea en su país, ya sea aquí. Fíjese que Jesús ya no está aquí, en la tierra, pero usted y yo somos discípulos de Cristo, así que Jesús nos ha llamado y nos ha enviado. Y nos ha enviado a llevar palabra de paz, a llevar las buenas nuevas de salvación a esta ciudad donde estamos ahorita o a donde Dios nos lleve y nos dé el privilegio de servirle. Fíjese que en Lucas 15:7 dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Cuando una alma viene a Cristo, hermano y hermano, hay gozo en el cielo y usted se goza porque ahora el nombre de esa persona está escrito en los cielos. También Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Hermano y hermana, el gozo del discípulo, el gozo del obrero que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, es ver vidas transformadas y que todos nuestros nombres estén escritos en los cielos. No solamente el mío, todos a quienes les predicamos la palabra de Dios. Amén.
Ahora con este canto final vamos a quedar despedidos. Fíjense que nosotros somos enviados de Dios. Él nos ha enviado a una viña. A una viña porque ahí hay cosecha abundante de almas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y este canto es muy hermoso porque dice, enviado soy de Dios. Es un privilegio que Dios nos escoja y nos envía. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo representa a Cristo, representa a Dios. Y usted, hermano y hermana, ese privilegio es tan hermoso y está disponible para el que lo quiera. Para el que quiera ser discípulo de Cristo y para el que quiera representar a Cristo allí en el lugar donde vive, aquí en la ciudad donde está. Así que cantémosle al Señor, enviado soy de Dios. Que Dios continúe bendiciéndolo grandemente. Amén. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Deja tocado a mí, hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Deja todo a mí, hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu